El hombre más brillante de la sala podía comprar cualquier cosa, excepto a alguien que lo mirara como si de verdad importara. Adrián Soler, fundador y CEO de Cronet Technologies, era el tipo de persona cuya presencia podía detener conversaciones. Su nombre aparecía en revistas, conferencias y listas de los más exitosos antes de los 40, en su ático de vidrio en la planta 42, rodeado del skyline de Barcelona. Muchos dirían que vivía la vida perfecta, pero la perfección, cuando se vive en silencio, pesa como una losa. Cada mañana, su asistente le recordaba agendas imposibles, inversores impacientes y proyectos que requerían más horas de las que cualquier ser humano debería trabajar. Y aún así, Adrián lo hacía todo, como si corriera a una meta que nunca terminaba de aparecer. Había conquistado el mundo tecnológico, había multiplicado su fortuna más veces de las que recordaba, pero no podía recordar la última vez que alguien lo llamó simplemente Adrián. Sin miedo, sin interés, sin agenda, la última relación que tuvo se había diluido entre viajes, reuniones y una frialdad que él nunca aprendió a romper. Tenía empleados, socios, admiradores, pero no tenía a nadie que le preguntara cómo estaba, ni un abrazo que no viniera con expectativas detrás. Por eso, cuando aquel Black Friday, decidió pasar por una joyería de Paseo de Gracia para recoger su nuevo Rolex con diamantes. Lo hizo sin imaginar que ese día no le entregaría solo un reloj. Ese día iba a devolverle algo que él había olvidado que existía, la posibilidad de sentir. A veces, el destino no grita, susurra, y aquel viernes, entre ofertas, bullicio y luces de neón, algo le estaba susurrando a Adrián que su vida estaba a punto de romperse, para reconstruirse mejor. El Black Friday siempre había sido para Adrián una fecha irrelevante. No necesitaba descuentos, ni largas colas, ni el frenesí consumista que convertía la ciudad en un caos. Pero ese año había hecho algo poco habitual, permitirse un capricho. Un Rolex con diamantes, edición limitada, una pieza que simbolizaba, o eso se decía a sí mismo, el esfuerzo de años sin descanso. Salió temprano de la oficina, cosa que desconcertó a su asistente, y se dirigió a Paseo de Gracia. La avenida estaba desbordada de gente, turistas cargando bolsas, parejas discutiendo sobre qué comprar, influencers grabándose en cada escaparate. Adrián caminaba entre todos ellos como un fantasma elegante, perfectamente vestido, pero ajeno al entusiasmo colectivo. Al llegar a la joyería, se detuvo ante el escaparate. Dentro, luces cálidas iluminaban piezas lujosas, relojes que costaban lo que un piso pequeño, collares que brillaban como si contuvieran estrellas. Era el tipo de lugar donde él encajaba, y aún así se sentía fuera de sitio. Respiró hondo antes de entrar, sin saber por qué, quizá porque últimamente, cada decisión que tomaba le parecía automática, predecible. Quizá porque tenía la desagradable sensación de que la vida pasaba demasiado rápido sin que nada lo tocara por dentro. Pero al cruzar la puerta, algo cambió. Una presencia, una energía distinta, una vibración leve, casi imperceptible. No podía identificarla todavía, no podía verla, no podía imaginar la magnitud del giro que ese instante marcaría en su vida. Ese viernes, Adrián entraba a buscar un reloj, pero estaba a punto de tropezar con su destino. Entre diamantes y precios imposibles, hubo algo mucho más poderoso que atrapó su atención, unos ojos que no deberían haber estado allí, pero estaban. La joyería estaba más llena de lo habitual. Los dependientes corrían de un lado a otro, atendiendo a clientes decididos a aprovechar cualquier oferta, por mínima que fuera. Adrián avanzó con seguridad entre vitrinas de cristal, saludando con un gesto a quienes lo reconocían, manteniendo esa distancia elegante que dominaba a la perfección. Pero entonces la vio. No brillaba como las joyas, no llevaba ropa cara, no parecía encajar en el lugar, y aún así, destacó más que cualquier diamante tallado. Lucía estaba frente a una vitrina, observando un pequeño colgante de plata. No lo tocaba, no lo pedía para verlo de cerca, solo lo miraba como quien mira una estrella, sabiendo que no es para ella, pero disfrutando igualmente de su luz. Tenía el uniforme de una cafetería y el cabello recogido de manera sencilla,
pero su expresión transmitía una belleza serena, natural, sin pretensiones. Adrián no entendió qué lo detuvo exactamente. Quizá fue su sonrisa suave, casi nostálgica, o la calma con la que se movía en un ambiente donde todos parecían apresurados. O tal vez fue la manera en que parecía no necesitar nada de aquel lugar, porque él, con toda su fortuna, no podía recordar la última vez que miró algo con tanto deseo y tanta resignación a la vez. Un dependiente se acercó para anunciarle que su reloj estaba listo, pero Adrián apenas lo escuchó. En ese instante, solo existía ella, y sin saberlo, Lucía acababa de robarle la atención, y un fragmento del alma que él creía perdida. No llevaba joyas, pero tenía algo que ningún diamante podía imitar, luz propia. Y Adrián lo sintió antes siquiera de entenderlo. Lucía no tenía razones lógicas para estar en la joyería. No podía permitirse ni la pieza más discreta. Sus ingresos apenas alcanzaban para el alquiler de un pequeño estudio en el barrio de Geresia, la matrícula de la universidad y alguna comida caliente después de sus turnos interminables en la cafetería donde trabajaba. Pero a veces, cuando su jornada se lo permitía, que era casi nunca, caminaba por Paseo de Gracia y se regalaba unos minutos para soñar. No necesitaba comprar nada, le bastaba con mirar. Esa tarde, antes de volver al trabajo, había entrado impulsada por un colgante de plata que llevaba semanas observando desde el escaparate. Tenía forma de media luna, delicada y sencilla, exactamente lo que ella imaginaba llevar el día que celebrara haber terminado sus estudios. Era su pequeño sueño de futuro. Mirarlo le devolvía una esperanza tranquila, casi infantil, como si ese colgante representara que, aunque tardara, su sacrificio valdría la pena. Mientras contemplaba la pieza, respiraba hondo, dejando que ese momento la desconectara de las bandejas de café, de los clientes impacientes, de los exámenes, de la presión de llegar a fin de mes. Nunca imaginó que alguien la estaría observando, mucho menos alguien como él. Lucía tenía esa belleza que no necesitaba maquillaje ni escenarios perfectos. Era su forma de fruncir el ceño cuando algo le gustaba, la suavidad con la que se recogía un mechón rebelde, la calma que transmitía en un lugar donde todo brillaba excepto ella, y aún así era lo más brillante de la sala. No sabía que, sin buscarlo, sin pretenderlo, estaba a punto de cambiar la vida de un hombre que creía haberlo visto todo, y que nunca había visto algo como ella. A veces, la chispa que enciende una historia nace del error más pequeño, y ese día, un simple clink en el suelo cambió dos destinos. Adrián estaba firmando el recibo cuando el dependiente, nervioso por la multitud, dejó caer una de las piezas del estuche del Rolex. Un diminuto adorno metálico rodó por la vitrina y cayó al suelo, haciendo un sonido tan discreto que casi nadie lo habría notado. Casi nadie, excepto ella. Lucía reaccionó con reflejos impecables, dio un paso rápido, se agachó antes de que el dependiente siquiera procesara lo ocurrido y tomó la pieza entre sus dedos con una delicadeza sorprendente, como si no quisiera lastimar algo que, claramente, valía más que su salario mensual. Perdón, creo que se le cayó esto, dijo mirando al dependiente, pero su gesto terminó dirigido a Adrián cuando él también se inclinó ligeramente hacia ella. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Un segundo, pero para Adrián fue un impacto directo al pecho. Había algo en esa acción tan simple: la rapidez, la naturalidad, la amabilidad sin esperar nada a cambio, que lo dejó desarmado. Era un gesto cotidiano, casi insignificante, y sin embargo, él supo que nunca olvidaría la forma en que sus dedos sostuvieron aquella pequeña pieza brillante, ni la sensación inesperada de que acababa de encontrar algo que llevaba años buscando sin saberlo. A veces, el destino no se anuncia con un trueno, sino con el sonido casi ridículo de un objeto cayendo al suelo. El dependiente regresó con el estuche del Rolex, impecable y brillante. Lo sostuvo con tanto cuidado que parecía manipular una reliquia, pero justo cuando intentó colocar la tapa definitiva, un pequeño accesorio metálico, una pieza mínima del cierre, resbaló entre sus dedos y cayó al suelo con un tintineo agudo. Adrián frunció el ceño, más sorprendido que molesto.
Antes de que él o el dependiente pudieran agacharse, alguien se adelantó. Lucía, con un movimiento rápido, preciso y natural, se inclinó y recogió la diminuta pieza entre sus dedos. Cuando se incorporó, sus miradas chocaron, y el mundo, por un instante, pareció detenerse. No había nada extraordinario en la acción, pero en sus ojos había algo que lo desarmó, una mezcla de amabilidad, timidez y una chispa de humor que él no esperaba encontrar en una joyería llena de pretensiones. «¿Se te cayó esto?», dijo ella suavemente, extendiéndole la pieza. Adrián la tomó, rozando su mano sin querer. Un roce mínimo, un segundo insignificante, pero suficiente para grabarse en su memoria como un latido inesperado. Ese gesto sencillo lo cambió todo. Él había hablado con cientos de personas importantes, pero nunca una frase tan simple lo había dejado sin respiración. «Gracias», dijo Adrián, aún sorprendido por su reflejo rápido. «Reflejos de camarera», respondió ella con una sonrisa ligera. «Si no estás atenta, los cafés acaban en el suelo. O peor, encima de un traje caro». Él rió, no un gesto educado, no una risa forzada, una risa real, genuina, esa que hacía tanto tiempo que no aparecía que casi le resultó extraña. «Supongo que debo tener cuidado entonces», contestó, sintiéndose absurdamente cómodo. Lucía no tenía la actitud nerviosa que solían tener quienes lo reconocían. Tampoco mostraba interés en impresionarlo, ni en acercarse más de lo necesario. Era natural, tan natural que reavivó algo dentro de él que pensaba apagado. La conversación duró apenas unos instantes, pero en esos instantes Adrián sintió que respiraba diferente, como si aquella joven desconocida hubiese movido algo dentro de su pecho sin darse cuenta. La verdad es peligrosa, sobre todo cuando viene de alguien que no pretende herirte. Adrián miró su uniforme, sus manos algo cansadas, su expresión transparente. «¿Estudias y trabajas?», preguntó sin pensarlo. Lucía asintió sin dramatismo. «Sí, no tengo tiempo ni dinero para lujos, pero tengo metas, y con eso me basta». No había victimismo, ni vergüenza, ni envidia, solo una verdad limpia. Esa honestidad, pura, directa, sin adornos, lo atravesó más fuerte que cualquier elogio vacío de los que estaba acostumbrado a escuchar. Y en ese momento, Adrián lo supo, aquella chica acababa de desarmarlo por completo. Nadie jamás había logrado desarmarla con palabras, hasta que un millonario desconocido lo hizo con una simple verdad. Lucía estaba acostumbrada a lidiar con clientes exigentes, profesores estrictos y facturas que parecían multiplicarse solas. Estaba hecha de esfuerzo, de constancia y de una fortaleza silenciosa que pocos sabían ver. Por eso, cuando Adrián soltó aquella frase, «tus metas valen más que cualquier Rolex», algo dentro de ella vibró de un modo inesperado. No sonaba a halago vacío, ni a frase ensayada, ni a la típica condescendencia de alguien rico que intenta quedar bien. Sonaba real, honesto, como si él hubiera mirado más allá del uniforme, más allá del cansancio acumulado, más allá de su aparente insignificancia en un lugar tan lujoso. Lucía sintió un temblor leve en las manos. Él lo notó. Adrián, el millonario imperturbable, la observaba como si ella fuera una ecuación que llevaba años intentando resolver. Y eso la asustó un poco. Acostumbrada a luchar sola, no sabía cómo reaccionar cuando alguien veía su valor sin que ella tuviera que demostrarlo. «No suelo equivocarme con lo que importa», añadió él, con una voz tan baja que casi se perdió entre las luces del local. El corazón de Lucía dio un salto inesperado. En ese preciso instante, sin que ninguno lo admitiera, la historia emocionante que estaban a punto de vivir comenzó a tomar forma, y el romance, tímido, apenas susurró su primera nota. El hombre que firmaba contratos millonarios, sin pestañear, estaba a punto de hacer algo que sí lo aterraba: invitarla a un café. Adrián Soler había enfrentado a inversores que intentaron hundirlo, negociaciones brutales, crisis empresariales que habrían destrozado a cualquiera. Nunca titubeaba, nunca dudaba. El mundo lo conocía como un titán tecnológico, un millonario imparable. Pero frente a Lucía, su seguridad se desmoronó. El silencio se volvió espeso.
Ella seguía mirándolo con esos ojos sinceros que lo obligaban a mostrar una parte de sí mismo que jamás dejaba salir. Y entonces, sin planearlo, sintió un vértigo extraño. ¿Y si ella pensaba que era un capricho? ¿Y si lo veía como un arrogante más? ¿Y si decía que no? La idea le atravesó el pecho como una punzada. Resultaba ridículo. Él podía tener cualquier cosa, excepto una respuesta garantizada de ella. Respiró hondo. Sabía que estaba al borde de algo importante, algo que podría cambiar su historia personal mucho más que cualquier logro profesional. Lucía, ¿te gustaría tomar un café conmigo?, preguntó finalmente. Había un leve temblor en su voz. El tipo de temblor que solo aparece cuando el corazón se juega algo real. Lucía lo miró, sorprendida, no por la invitación, sino por ver al hombre poderoso delante de ella desnudo de arrogancia, vulnerable. Por primera vez en años, Adrián sintió miedo auténtico, el miedo de perder algo que aún no tenía, pero que ya empezaba a necesitar. A veces, el destino no llega con flores ni lujo, sino con la invitación más sencilla del mundo, un café que puede cambiarlo todo. Adrián no quería impresionarla, no quería escoltas, ni chofer, ni una mesa reservada en el restaurante más caro de Barcelona. No quería esconderse detrás del millonario que el mundo veía, quería ser él. Adrián, solo eso, un café, repitió, como si temiera que el mundo interfiriera. Contigo, nada más. Lucía parpadeó, procesando la invitación. En su mundo, nadie tenía tiempo, nadie se detenía a mirar más allá de lo evidente. Estaba rodeada de gente, pero rara vez se sentía vista. Y ahora, aquel empresario, que fácilmente podría haber pasado de largo, sin dignarse a mirarla, le estaba pidiendo algo tan simple y tan íntimo, un café de verdad, sin reservas, sin máscaras, sin diamantes. En ese instante, la distancia de sus mundos se hizo pequeña, casi inexistente. Salgo a las 7, contestó ella finalmente, con una sonrisa leve pero sincera, y aunque fue una respuesta sencilla, para Adrián fue como si el tiempo se apartara, como si el universo entero le diera permiso para empezar de nuevo. Un café, un sí, un inicio, y aunque ninguno de los dos podía verlo aún, ese pequeño encuentro sería la chispa que encendería una historia de amor emocionante, inesperada y llena de suspense. Una historia que, desde aquel momento, ya no pertenecía al azar, pertenecía a ellos. Un millonario no suele temblar, pero esa vez fue ella quien perdió el aliento. Lucía no esperaba que el hombre impecable que llevaba un Rolex de edición limitada se fijara en ella, mucho menos que la mirara con una honestidad que atravesaba cualquier barrera. Cuando él abrió la boca, su voz sonó firme, pero había una calidez que la sorprendió. Tus metas, dijo Adrián, sin apartar los ojos de los suyos, valen más que cualquier reloj en esta joyería, incluso más que este. Levantó la caja del Rolex que todo el mundo envidia. Lucía sintió como su estómago se encogía. No era el típico cumplido vacío, había verdad, una verdad peligrosa, una verdad que calentaba. Ella, acostumbrada a jefes exigentes y clientes impacientes, no sabía qué hacer con aquella frase que la desnudaba por dentro. Tantos años luchando sola, y ahora un millonario, hablándole como si ella fuese algo extraordinario. Estás exagerando, susurró, pero su voz tembló. No, respondió él, más suave. Solo estoy diciendo lo que veo. Por un instante, el mundo desapareció, ni vitrinas, ni ofertas, ni ruido. Solo ellos dos y una tensión emocionante que empezaba a crecer peligrosamente. El hombre que cerraba acuerdos millonarios, sin parpadear ahora tenía miedo. Miedo a perder a una desconocida. Adrián nunca había sentido algo así. Era un hombre acostumbrado a dominar conversaciones, invertir millones con una simple firma, controlar salas llenas de ejecutivos. Pero ahora, frente a una chica sencilla, trabajadora, con las manos aún marcadas por el vapor de la cafetería, se le secó la boca. Quería verla otra vez, necesitaba verla otra vez, y eso lo descolocaba. Lucía, dijo, como probando su nombre por primera vez, ¿te gustaría tomar un café conmigo? El silencio que siguió fue eterno. Ella lo miró con sorpresa sincera,
como si no entendiera por qué un millonario que acababa de comprar un Rolex buscaba su atención. Su respiración se volvió más rápida, y él lo notó. Esa reacción lo atravesó. Un café normal, aclaró él, nervioso, algo torpe, nada elegante, solo hablar. Lucía bajó la mirada, mordiéndose el labio. Una parte de ella quería decir que sí, otra tenía miedo de lo desconocido. ¿Qué quería un hombre como el de una chica como ella? Adrián sintió el pulso en la garganta. Temía escuchar un no más que cualquier fracaso empresarial, y sin embargo, no podía dejar de esperar que dijera sí. A veces, el comienzo de una historia emocionante no llega con un beso, llega con un sencillo, ¿tomamos un café?, que lo cambia todo. Lucía levantó la mirada. Sus ojos tenían una mezcla de timidez y valentía que hizo que el millonario sintiera algo parecido a vértigo. Un café, solo eso, pero para él significaba muchísimo más. Era una puerta, un inicio, un riesgo emocional que jamás se había permitido. Un café, ¿de verdad?, repitió ella, como probando la idea. Adrián asintió, sin moverse, como si cualquier gesto brusco pudiera romper el momento. Sin escoltas, sin chofer, sin reservas, añadió él en un susurro casi íntimo, solo tú y yo. El aire entre ellos cambió, se volvió más espeso, más eléctrico, como si una corriente sutil recorriera la pequeña distancia que los separaba. Una tensión dulce, inesperada, emocionante. Lucía jugó con un mechón de su cabello, nerviosa pero intrigada. Nunca nadie había hecho que una invitación tan simple pareciera tan importante, tan distinta. Salgo a las 7, dijo por fin. El corazón de Adrián dio un salto. Un café, un sí, un principio. Mientras ella se alejaba, él notó algo inusual. Estaba sonriendo como un adolescente, y entendió que aquel pequeño acuerdo era el inicio de la parte más emocionante de su vida. Bastó un sí para que el millonario más controlado de Barcelona perdiera el equilibrio por primera vez en años. Lucía lo miró con esa mezcla de sorpresa y ternura que solo ella podía transmitir. No hubo drama, ni titubeos largos, ni juegos. Solo un pequeño suspiro y una frase que perforó la coraza de Adrián. Sí, tomaré ese café contigo. A Adrián se le escapó una sonrisa real, una que hacía tiempo no recordaba cómo se sentía. El mundo alrededor parecía diluirse entre luces de Black Friday, voces, pasos, y el ruido de la calle, pero él solo veía a Lucía. Ella bajó la mirada, quizá avergonzada, quizá sorprendida por su propia decisión. Él sintió un pulso acelerado, un calor extraño, recorriéndole el pecho. No era deseo, no todavía, era algo mucho más peligroso, ilusión. Fue un instante sencillo, pero cargado de una tensión nueva, emocionante, dulce y eléctrica. Ese sí no era una cita cualquiera, era la primera grieta en la vida perfecta y vacía de Adrián, y la primera puerta que se abría en la vida agotada y rutinaria de Lucía. Ambos lo sintieron. Ese café iba a cambiarlo todo. El millonario salió de la joyería con un Rolex de lujo, y la sensación de llevar en el pecho algo infinitamente más valioso. El dependiente le entregó la bolsa con el Rolex, entre palabras amables y una reverencia automática. Adrián apenas prestó atención. El reloj, la joya que representaba éxito, poder, prestigio, ahora pesaba menos que una hoja vacía. Lo que le importaba estaba en otro lugar. En la sonrisa de Lucía mientras se despedía para volver al trabajo. Caminó por Paseo de Gracia sin recordar cómo había llegado hasta la calle. La gente lo reconocía, lo miraba, pero él estaba en otra frecuencia. Cada paso era una mezcla de emoción y nervios. Él, un millonario acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, estaba entusiasmado. El Rolex, con todos sus diamantes, quedó relegado al fondo de la bolsa. No lo sacó ni para admirarlo, ni una sola vez, porque ahora sabía que, por primera vez, había encontrado algo que no podía comprar, y esa sensación lo hacía sentir vivo, peligrosamente vivo. La atracción entre ellos era inevitable, pero ninguno imaginaba lo rápido que esos dos mundos, tan opuestos, iban a entrelazarse. Adrián no podía concentrarse en nada, ella tampoco. Durante su turno en la cafetería,
Lucía se sorprendía mirando el reloj de pared más de lo normal, recordando la mirada intensa del millonario. Él, en su ático de cristal, no podía dejar de imaginar su sonrisa entre el vapor del café, y así, sin planearlo demasiado, esa misma noche terminaron juntos en el pequeño piso de Lucía, un lugar humilde, cálido, lleno de vida real, muy distinto a la perfección fría del ático de Adrián. Ella puso una película, algo sencillo, y se sentaron en el sofá, demasiado cerca, demasiado conscientes de la presencia del otro. La tensión era suave al principio, hasta que dejó de serlo. Un roce de manos, una respiración contenida, un silencio que pesaba como un secreto. Entonces, él la besó. Un beso intenso, caluroso, lleno de emoción contenida desde la joyería. Ella respondió, pero se detuvo. Tenía miedo, miedo de que él fuera un espejismo, miedo de caer en una historia que parecía demasiado grande para ella. Adrián lo notó y no la presionó. Solo tomó su mano, y por primera vez, ambos entendieron que aquello no era un capricho, era el comienzo de algo que podía cambiarlo todo. Cada tarde, mientras el mundo seguía su ritmo, Adrián descubría que su vida empezaba a girar alrededor de una sola pregunta: ¿cuánto falta para verla? Lucía servía cafés con la misma dedicación de siempre, pero algo en sus manos temblaba ligeramente cada vez que escuchaba la puerta del local abrirse. Y ahí estaba él, el millonario que no se comportaba como millonario, el hombre que la miraba como si fuese lo único nítido en un mundo desenfocado. Adrián se sentaba en la misma mesa, esa junto al ventanal, y miraba su Rolex, el mismo que había comprado el día que la conoció, como si cada segundo lo acercara a una nueva versión de sí mismo. Cada encuentro tenía un brillo distinto, las miradas eran más largas, la cercanía más fácil, como si ambos se hubieran acostumbrado a la presencia del otro hasta volverla necesaria. A veces, ella le llevaba el café sin que él lo pidiera. Otras, él encontraba una manera torpe pero dulce de hacerla reír, como si ese sonido se hubiera vuelto su vicio favorito. Cuando el turno de Lucía terminaba, ya era costumbre que caminaran juntos por las calles tranquilas de Barcelona. No importaba la ruta, podían perderse por el Born, atravesar la Rambla del Raval o subir hacia Gerecia sin plan alguno. Cada paso estaba cargado de una energía eléctrica, suave pero intensa, que los empujaba a seguir uno al lado del otro. A veces hablaban de sueños, otras, de miedos, y a veces simplemente caminaban en silencio, sintiendo que no necesitaban palabras para entender lo que estaba creciendo entre ellos. Noche tras noche, paseo tras paseo, la ciudad se convertía en testigo de un vínculo que crecía sin prisa, pero sin pausa, un vínculo que ya ninguno podía, ni quería ignorar. A veces la vida te sorprende cuando menos lo imaginas, y a veces, la sorpresa se convierte en felicidad pura. Después de semanas de encuentros casuales que se fueron transformando en citas esperadas, Adrián y Lucía habían encontrado un ritmo propio. Las noches paseando por las calles iluminadas de Barcelona, compartiendo risas, confesiones y sueños, habían borrado cualquier barrera entre dos mundos tan distintos. Él, el millonario acostumbrado al lujo y al control absoluto. Ella, la joven luchadora que siempre pensó que el amor verdadero era un lujo que no podía permitirse. Cada conversación, cada gesto, cada mirada reforzaba la conexión que habían descubierto aquel Black Friday. El Rolex, los trajes y los coches de lujo ya no tenían importancia, lo que valía era estar juntos, sentir la compañía del otro y soñar con un futuro compartido. Un día, entre cafés y susurros bajo la luz de su pequeño apartamento, comenzaron a hablar de planes más grandes, viajes que querían hacer, sueños que querían cumplir, y, sin mencionarlo directamente al principio, la idea de un compromiso. La sonrisa de Lucía y la mirada cálida de Adrián lo decían todo. Estaban listos para construir una vida juntos. Así, lo que comenzó como un encuentro fortuito, se transformó en una historia emocionante de amor, respeto y complicidad. Dos almas que parecían destinadas a mundos opuestos encontraron su punto medio, donde la felicidad no era un lujo, sino una certeza diaria, y así, inesperadamente, nació una historia que ninguno de los dos esperaba.
pero que ambos siempre habían estado destinados a vivir un amor verdadero, intenso y feliz para siempre. Si te gustó este video, deja un like y suscríbete. También nos gustaría saber desde dónde estás mirando esta historia, de qué parte del mundo eres. Un saludo.